Buenos días, muchachos. Buenos días, jóvenes. Estoy proyectando el PowerPoint en este momento. Vamos a iniciar nuestra clase. Ya nos encontramos en la semana número 4. Vamos a, en esta oportunidad, realizar el tema de fonología 2. Para ello, es importante que ustedes hayan repasado, hayan desarrollado las preguntas restantes de las que se pudo resolver en clase debido al tema que era bastante extenso, ¿no? Buenos días con todos. Vamos entonces a iniciar el desarrollo del tema. Ya saben que si se va generando alguna duda, alguna consulta, algo que no se recuerde, pueden ustedes escribir en el chat, de tal manera que puedo ayudarlos, puedo hacer alguna aclaración, o en todo caso pueden hacer clic al icono de la manito para poder darles el turno y puedan preguntar, ¿sí? Puedan hacer la pregunta. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Tenemos aquí los fonemas. Sabemos que la fonología es la disciplina lingüística que se encarga del estudio del componente fonológico de las lenguas naturales. Y bueno, forma parte de las gramáticas, ¿no? Las gramáticas son reglas que nos permiten entendernos. Tienen diferentes niveles y uno de ellos es el nivel del sonido. La semana 3 hemos visto la fonología 1, es decir, hemos visto los fonemas segmentales y su relación con la fonética. Los hemos descrito fonéticamente para poder comprender un poco cómo ellos ocurren al momento de expresarse. Los fonemas suprasegmentales son un tipo de fonemas, ¿no? Ellos se definen de la siguiente manera. Aparecen en simultaneidad con los fonemas segmentales. Los fonemas segmentales de la palabra mamá son dos consonantes, M y M, se repiten, pero son dos consonantes, y dos vocales A y A, mamá, ¿no? Son segmentales porque uno va tras otro. Mientras termino de pronunciar la M, voy a empezar a pronunciar la A, y al momento de ir terminando de pronunciar la A, voy a empezar a pronunciar la siguiente M, y luego la siguiente A. Son segmentales las consonantes y vocales porque sí, se articulan unas tras otras. Pero los fonemas suprasegmentales, como su mismo nombre lo dice, están por encima, sobre. Supra, recuerden que significa sobre las unidades segmentales. No están unas tras otras, ¿sí? Sino que están en simultaneidad con las vocales, ¿sí? Por ejemplo, en mamá y no en mama, yo no digo mi mamá, no digo ayer festejé con mi mamá, el acento, ¿no? Es decir, la mayor fuerza de voz, recae en la última sílaba, mamá, y recae en la última vocal, o sea, específicamente en la vocal, ¿no? Es simultáneo la vocal A la última, digo yo. Bueno, entonces el acento no va después de la A, ¿no? Mamá y luego acento, no. Va simultáneamente con la vocal. Cuando decimos padre, ¿no? Pronunciamos 5 sonidos, 3 consonantes, pa, da y ra, ¿no? Y también 2 vocales, la A y la E. Y estos son fonemas segmentales, pero el acento que está en padre, que está en la sílaba pa, aparece simultáneamente con la vocal A. No aparece antes de la vocal o después de la vocal, ¿sí? Entonces, el acento es uno de los fonemas suprasegmentales que tienen las palabras. Bueno, ahí hay que aclarar. Miren, chicos, el acento es fonético, ¿no? Las palabras tienen una propiedad que es el acento. Cuando hablamos de acento fonológico, cuando puede distinguir significados, ¿sí? Fonéticamente las palabras tienen acento. O sea, cuando pronunciamos es importante saber dónde está la mayor fuerza de voz. Eso es el acento fonético. Pero también hay un acento fonológico que no todas las palabras lo tienen. Más adelante vamos a ver una diapositiva. Bueno, entonces los fonemas recuerden que son aquellos sonidos que tienen función distintiva. Ya lo hemos visto en la clase anterior, por si no recuerdan, ¿no? Hablamos de pares mínimos, de función distintiva. Hoy día vamos a volver a hablar de ello. Los fonemas suprasegmentales están en simultaneidad con los segmentales. ¿Cuáles son los segmentales? Consonantes y vocales.
¿Por qué simultaneidad? Porque el acento no va después de la vocal, sino va en simultaneidad, es simultáneo. En ese mismo momento se pronuncia el acento. ¿Qué es el acento? Ahora vamos a ver, ¿Cuáles son las clases de fonemas suprasegmentales? Acento y tono. Acento y tono. ¿Sí? Cada uno. Por favor, silencien su micrófono que se escucha. ¿Sí? Luego tenemos, ellas cumplen función distintiva a nivel de palabra, frase y oración. ¿Ya? Veamos entonces el acento. Bueno, vamos a hablar acerca de las características fonéticas del acento. Fonéticamente se asocia con la mayor intensidad que tiene una sílaba dentro de una palabra. Eso es el acento fonético. Observemos. En la palabra manzanilla, que tiene 4 sílabas, ¿no? Manzanilla. Y además de 4 sílabas tenemos, por ejemplo, 4 vocales, tantas consonantes. Una de las vocales tiene mayor intensidad, ¿no? Manzanilla. Ni tiene más intensidad que las otras 4 vocales, ¿no? Al comparar las 4, la I tiene más intensidad. Por lo tanto, esa sílaba donde está la vocal I, acompañándose con la consonante N, toda esa sílaba va a ser llamada tónica. Ese es el acento fonético, ¿no? De las palabras que tengan más de una sílaba, y algunos monosílabos también tienen acento, tienen fuerza de voz, van a presentar, ¿sí? Observador, una palabra que tiene 4 sílabas y ahora la última sílaba y la vocal O es la que presenta la mayor intensidad y por lo tanto la propiedad fonética del acento. Eso es a nivel fonético. A nivel fonológico, algunas palabras pueden distinguirse, pueden diferenciarse por el acento. Por ejemplo, público versus publico. O sea, en ambos casos hay acento fonético, sí. Pero además el acento fonético es fonológico, es decir, distingue el significado de las palabras. Donde se ubique el acento me va a ayudar a distinguir significados. Público, por ejemplo, el acento en la primera sílaba o en la antepenúltima significa que pertenece a varias personas, ¿no? Que puede ser accesible a varias personas, algo público. Es un parque público, una vía pública, un derecho público, no sé. Pero es diferente a público, que sí existe en la lengua, no es algo raro, no es que lo he pronunciado mal y no sé dónde va el acento, ¿sí? Porque puede ser también. Sí existe público, es el verbo, es un verbo, es una acción. Yo publico todos los años, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esto es posible porque el acento es libre en español. ¿Qué quiere decir acento libre? Que se puede desplazar de sílaba a sílaba. O sea, en manzanilla es grave, está en la penúltima. En observador es aguda, está en la última. En público está en la antepenúltima, es esdrújula. El acento se desplaza. No es que todas las palabras de la lengua sean agudas o todas sean graves, ¿no? El acento se desplaza y por eso decimos que el español tiene acento libre. ¿Ya? Tiene acento libre. Ahora, ¿cuándo cumple función distintiva antes de pasar al tono? Otros ejemplos, a ver, otras palabras donde el acento no solo sea fonético, sino sea fonológico. Por ejemplo, jugo. Vamos a pensar en esa palabra jugo. Muy sencilla esa palabra jugo. Jugo tiene 2 sílabas, 2 vocales, 2 consonantes, ¿no? Jugo. Y tiene acento fonético, ¿sí? Porque una de las 2 vocales tiene mayor fuerza de voz, ¿no? La mayor fuerza de voz es el acento fonético. Jugo, ¿no? Jugo. Pero también existe, ¿no? Si yo pronuncio jugo, también se puede comprender, o sea, existe en la lengua. Por lo tanto, el acento cambia de significado, me permite distinguir. Tiene función distintiva de ese par mínimo, jugo versus jugo. ¿Ya? Cambio. A ver, vamos a pensar. Cambio tiene acento. ¿Dónde está? Es grave, en la penúltima. Cambio. Y puede decirse de otra manera, puedo desplazar acento porque el acento es libre en español. Cambió. También se puede, ¿no? Yo cambio figuritas, él cambió figuritas. Cambió figuritas. Ahí está, sí se puede.
Mesa, a ver, vamos a pensar en la palabra mesa. ¿Tiene acento fonético? Sí. ¿En qué sílaba? En me. Es grave también, ¿no? ¿Puedo desplazar el acento ya que el acento es libre en español y hacer que cumpla función distintiva? A ver, vamos a ver. Mesa. No, no existe hasta ahora, ¿no? No existe. En la lengua no existe mesa. No sé si en algún momento existe. No sé. No existe. Así que allí en mesa no hay función distintiva. Computadora. ¿Tiene acento fonético? Sí. En do. Computadora. No es computadora ni computadora. Es computadora. Es grave. Puede desplazar acento, computadora, no existe, computadora, no existe. Entonces, allí no cumple función distintiva. En consecuencia, generalmente las palabras tienen acento fonético y solo algunas tienen acento fonológico donde se vea la función distintiva. ¿Ya? Solo en algunas de ellas. No sé si hay una pregunta solo de acentos. Sí hay. ¿Qué les parece si resolvemos la pregunta 1? ¿Ya? La pregunta 1 de su cuadernillo. Es una pregunta fácil, ¿no? ¿Qué dice la pregunta 1? En la lengua española el acento no tiene posición fija, tal. Según lo expresado, marca la opción donde se cumple función distintiva del acento en las palabras subrayadas. Palabra 1, Gabriela, mi hermana, se fracturó el fémur. Y se ha subrayado fémur. ¿El acento dónde se ubica? ¿En fe o en mur? Fémur. Incluso está la tilde, ¿no? Fe, en fe. Puedo desplazar acento, puedo cambiarlo, jugar con la palabra y decir femur. No puedo hacerlo porque en la lengua española no existe esa palabra. Entonces allí no hay función distintiva. ¿Sí? En la 2, caminaron apresuradamente por las calles. ¿Cómo hago? Ubico el acento fonético. Caminaron. Ah, ya está en na. Es grave. Lo desplazo. Caminaron, caminaron. Y me voy a dar cuenta que allí no puedo hacerlo. ¿Alguien ya tiene la respuesta? A ver, me parece que ya. Vamos a escuchar. Voy a ver quién tiene su respuesta. Kiara, te escuchamos. La B. ¿Sería la B, Miss? La B, exacto. ¿Cuáles son las palabras? ¿Nos puedes decir? Público y tomó, ¿Por qué público? A ver. porque puede ser público de personas o público de publicar. Claro. Y en la 4, tomó. Tomó de tomar una bebida o tomo de tomo 1 o tomo 2 de libros. Claro. Aunque también puede ser los dos tomó de tomar. ¿Ah? Puede ser él tomó o yo tomo. No importa. O sea, si sigue siendo tomar, que estoy haciendo yo de tomar mi agua, estoy realizando la acción y digo él tomó o yo tomo, ya cambió el significado, porque el significado es gramatical allí. Hay tipos de significado, chicos. Significado léxico y significado gramatical. Aunque siga siendo la acción tomar, pero el hecho de que diga yo tomo, él tomó, ya cambió el significado. Porque una cosa es la persona, ¿no? Primera persona, tercera persona. Ya hubo cambio allí, ¿sí? Es correcto, la 1 es la B, ¿sí? La 1 es la B. Ahora, vamos a ver la siguiente parte y seguimos haciendo ejercicios. Atentos, ¿ah? El tono y la entonación. Vamos a ir a la segunda diapositiva. Ahí está. Ahí quiero que ustedes recuerden. Los fonemas. ¿Qué es un fonema? Un fonema es una propiedad fonética, un sonido que cumple función distintiva. ¿Cuántas clases de fonemas hay en español? 2. Los segmentales, que son vocales y consonantes, y los suprasegmentales. ¿Ya? Dentro de los suprasegmentales, que es nuestro tema de hoy, porque ya vimos consonantes y vocales, encontramos 2 suprasegmentales, el acento y el tono. ¿Sí? Ya vimos el acento. El acento hay que siempre estar muy atentos. Hay 2 cosas que hay que saber del acento. El acento fonético como propiedad de pronunciación de una palabra y el acento fonológico, que no está en todas las palabras, ¿sí? Sino en algunas donde al desplazarlo se aprecia cambio semántico, cambio de significado. Ahora, otro fonema suprasegmental es el tono. Aquí la palabra tono hay que verlo de manera polisémica, no sé. ¿Ya? Hay que entender esta palabra un poquito. Porque en realidad en el español el tono no es propiamente el fonema suprasegmental, sino la entonación. ¿Ya? La entonación yo creo que sería lo más adecuado. Entonces vamos a explicar por qué. Acá hay
tono y entonación. Tú ya ves que la palabra tono y entonación son como si fuesen familias. Es como si entonación deriva de tono, ¿no? Mira la forma que tiene la palabra. Entonces, ¿qué es un tono? Es más, cuando uno se va a una fiesta, generalmente hay una jerga que es, me voy a un tono, ¿no? Incluso cuando escuchamos a los cantantes, dicen, por favor, cambia de tono, baja un tono, ¿no? O un semitono. No estás en tu tono, ¿no? ¿Qué es el tono, entonces? El tono es una unidad perceptual. Es un concepto que se asocia a la percepción. No es físico, es perceptual, ¿ya? ¿A qué se asocia? A algo físico, que es la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Las vibraciones de las cuerdas vocales. Cuando las cuerdas vocales vibran, el sonido es sordo o sonoro. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? A ver, las cuerdas vocales están vibrando porque están muy juntas. Cuando vibran, el sonido es sonoro, ¿sí? Y la cantidad de veces que vibren las cuerdas vocales se denomina la frecuencia con que vibran las cuerdas. Ahora, esa frecuencia que yo haga, por ejemplo, ¿no? Que haga eso, que haga vibrar así a mis cuerdas vocales, va a tener una percepción, o sea, yo misma lo voy a escuchar, ustedes lo van a escuchar grave o agudo. El tono puede ser grave como puede ser agudo. Y eso se relaciona con las vibraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sonidos van a presentar tono? Van a tener frecuencia, solo los sonoros. Solo los sonoros. Mira la imagen allí de una imagen de la oración Marina dañaba la madera. Es una oración declarativa, enunciativa, afirmativa. ¿Ya? Marina dañaba la madera. Donde tenemos el sujeto Marina, ¿sí? Pensemos en la palabra Marina. Miren, cuando dice la palabra Marina, ese conjunto de puntos es la entonación. Y cada punto es un tono y un semitono de repente. Marina tiene 3 sílabas. La primera sílaba ma tiene sonidos sonoros. La M es una nasal, las nasales siempre son sonoras. Las vocales siempre sonoras. Ri, la vibrante siempre sonora. Na, las nasales siempre sonoras. En dañaba, da y va son oclusivas sonoras. Ña es nasal, siempre sonora. Las laterales siempre son sonoras. Y en madera, la nasal ma es siempre sonora. Da, que es una oclusiva sonora. Y ra, una vibrante simple también sonora. Todas son sonoras. Todas tienen tono. Y en Marina, que es el sujeto, miren, Marina, el tono sube. Es decir, ¿no? Los puntitos van a ir subiendo. Marina. Generalmente pasa eso. En una oración, sujeto, predicado, el sujeto tiene el tono alto. ¿Ya? Generalmente, ¿no? Luego viene dañaba, va a subir un poquito la madera. Miren, los sonidos tienen un tono. Eso es lo que queremos decir. Los sonidos sonoros. Y el conjunto de los tonos se denomina inflexión o cambios de tono, ¿no? Marina dañaba la madera, así hago conjuntos de tonos que sería la inflexión tonal. Esa inflexión tonal se denomina entonación. ¿Dónde veo la entonación? ¿En una palabra? No, la entonación la veo en la oración. Ahora, hay lenguas en las que el cambio de tono no se da en la oración, se da en la palabra. Por ejemplo, el chino, ¿no? El chino cambia de tono en una sílaba, en una palabra. Ma, 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 ¿no? Vemos que cambia el tono a nivel de sílaba. Nosotros no cambiamos el tono a nivel de sílaba, ni a nivel de palabra. El cambio del tono se da a nivel de inflexión de tonos de oraciones. Y en el español, el tono que nos importa, fonológico, digo, porque la entonación puede ser fonética, nosotros sabemos que en Piura tienen una forma de entonar, en Iquitos, en Pucallpa, en Puno, las oraciones pueden decir esta misma oración, pero la van a decir con una entonación diferente, con una entonación, con una inflexión de tonos distintos. Y eso sería lo fonético, ¿no? Ahora, lo fonológico. Cuando la entonación cumple función distintiva, cuando observemos la parte final. Hay que observar, de todas las inflexiones de tono, solo vamos a ver la final, la palabra final. ¿Sí? Y a eso se denomina el tonema o la entonación, ¿no? ¿Qué es la entonación? Es el conjunto de tonos o inflexiones de voz dentro de la oración, no de la palabra.
Profesora, y si fuese la palabra, sería tono. Ahí sí tendríamos que llamarlo propiamente tono, como son las lenguas tonales. Por ejemplo, el bora, ¿no? La lengua ticuna o la lengua chino, ¿sí? El chino, que también es una lengua tonal. ¿El español es tonal? No, es una lengua entonacional. Entonacional. Por eso yo digo siempre, el español tiene dos fonemas, el acento y la entonación, no el tono. Aunque claro, la entonación, ¿qué es? Conjunto de tonos, ¿sí? Bueno, la inflexión final de voz puede ser ascendente. Miren, acá la inflexión final, la inicial sabemos que es ascendente, porque eso es típico del sujeto. El sujeto generalmente es foco. ¿Qué quiere decir? Que es la parte más importante de la oración, es de quien se habla, ¿ya? Entonces, generalmente, eso es algo fonético, va con tono ascendente. Pero esto no es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver para hablar de función distintiva de la entonación, para saber las características de la entonación, tenemos que ver el tono final, ¿no? Entonces, el tono final, mira, cuando dice la madera desciende, este es descendente, pero también puede ser ascendente, o sea, puede haber ido por aquí, miren, más o menos por 250, o puede ser horizontal si se mantiene así, como una línea horizontal, ¿sí? ¿Cuándo cumple función distintiva? Ya lo dijimos en la oración. Bueno, acá el profesor nos dice, en la imagen la oración presenta inflexiones de voz que se denominan cambios de tono y el tono final es descendente porque esta es una oración enunciativa. ¿Sí? Hay dos tipos de oraciones aquí que hay que recordar, las enunciativas y las interrogativas. Enunciativas, el profesor explica la clase. Esa es una enunciativa, ¿ya? Los alumnos desarrollan el cuadernillo. Ahí está, otra enunciativa. Podría ser en pasado también. Ayer celebramos en casa. Puede ser en futuro, ¿no? El sábado asistiré a la biblioteca. Ya está. Esas son enunciativas, son aquellas donde el emisor informa hechos del pasado, del presente o del futuro. Informa nada más. En cambio hay otro tipo de oraciones que son interrogativas, ¿no? Donde no informa porque obviamente no sabe, ¿no? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Ayer celebraron? ¿No? Hay tipos de preguntas que vamos a ver. Justamente aquí tenemos los tipos de inflexión tonal que se asocian al tipo de oración interrogativa, enunciativa, exclamativa, también imperativas, ¿sí? Veamos. Tenemos la inflexión tonal o entonación descendente, inflexión tonal ascendente y tenemos por último la inflexión horizontal. ¿Cuál es la que tiene más tipos de oración? O sea, ¿cuál es el tono más común o la entonación más común? La descendente. O sea, de este tipo, como la que vimos en Marina dañaba la madera. O sea, muchas de las oraciones van a terminar así. No importa cómo inicien, o sea, de hecho, al inicio pueden haber cambios tonales, sino cómo terminen, lo cual se denomina tonema, no se olviden, tonema. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son las que tienen esa entonación descendente. Acá no se ha puesto el dibujo del contorno tonal o de la entonación, sino flechas, para representarlo así de manera más sencilla. Oraciones enunciativas. ¿Cuándo son oraciones enunciativas? Cuando el emisor informa hechos del pasado, del presente o del futuro, como si fuese un reportero de un noticiero. ¿Un reportero qué hace? Nos reporta hechos, ya está. Nos cuenta qué está pasando, qué pasó, qué va a pasar. Ejemplo, caminó grandes distancias, ¿no? Aquí la persona nos informa que una tercera persona, porque no es él, ¿no? Caminó una tercera persona, puede ser él o ella, realizó la acción de caminar grandes distancias. ¿Ya? Ahí está. Esta oración, por ser enunciativa, la característica que tiene en español es que la última palabra va a presentar un tono descendente, en cadencia, cae. Entonces va a decir, caminó grandes distancias. Mira, distancias. Ahí el tono ha bajado, ha bajado. ¿Ya? Caminó grandes distancias. Bajó en distancias el tono. ¿Ya? Se hizo más grave, quiero decir. Oración exclamativa. ¡Qué amable eres! ¿Ya? Yo sé que en las exclamativas el tono es alto, ¿no? ¡Qué amable!
pero el tonema, o sea, la parte final es eres. Eres. No puedo decir qué amable eres, así no lo puedo decir. Eres, con un tono alto no. Qué amable eres, y baja, eres, grave. ¿Sí? Oraciones interrogativas, pero un tipo de interrogativas, las llamadas pronominales o parciales. Son interrogativas parciales aquellas que llevan estas palabras pregunta, como cuál. Son interrogativas variables, porque siempre hay una variable que no sé, ¿no? Como en álgebra, que ustedes dicen, y X, porque no sabes cuál es, pero sí te dan otros datos y no te dan X, como una ecuación. Acá es igual, es como si fuese una ecuación. ¿Cuál es tu curso preferido? Yo sé que tienes, o sea, yo asumo que tienes cursos preferidos, o uno, pero no sé cuál. Esa es mi variable, mi X que tengo que hallar y te pido la variable. ¿Cuál es tu curso preferido? Estas preguntas siempre van a tener una variable, ¿no? O sea, puede ser cuál, puede ser dónde, ¿no? ¿Dónde estudias hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estudias? ¿Dónde vives? Ahí está la variable, ¿no? Puede ser cómo, también cómo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo preparas esta receta? ¿Ya? Puede ser por qué, ahí sería qué, ¿no? El qué. ¿Por qué no has resuelto la pregunta 1? En fin, todas estas oraciones interrogativas tienen un tono final descendente. ¿Por qué no has resuelto las preguntas? Estás grave. Ahora, la entonación ascendente se caracteriza porque aparece en las oraciones interrogativas, pero de tipo absolutas, y son directas, son absolutas o también llamadas totales. Por ejemplo, aquí ya no vamos a ver la variable, aquí no hay variable, no está el cómo, el dónde, el cuándo, el cuál, el cuánto. En realidad, el emisor solo quiere que le corroboren, o sea, ya tiene la información y pide que le digan si sí o si no. ¿Ya? Entonces dice, trajiste todos los materiales, aquí no le está pidiendo que le diga dónde, cuándo, ¿no? Sino que le corrobore, y le diga sí, sí traje, sí traje. Ya. No, ya. Entonces le va a corroborar o no lo que el emisor sabe. ¿Sí? Son preguntas cuya respuesta puede ser sí o no. Esas preguntas son, ¿ya? Y son directas, llevan signos de interrogación. Las indirectas serían, no sé cuál es tu curso preferido, no sé si trajiste todos los materiales, desconozco si trajiste los materiales, desconozco cuál es su curso preferido. Esas son indirectas. Desconozco tal, no sé tal. Dime también, ¿no? Dime cuál es tu curso preferido. También es una interrogativa indirecta. Todas las indirectas, sean las que sean, siempre tienen tono descendente. ¿Sí? Descendente. Y por último, las horizontales son aquellas que se caracterizan porque esto, lo que acabo de hacer, porque ¿no? Se alarga porque estoy pensando qué es lo que viene. Y como no quiero hacer un silencio, mejor hago un silencio, una pausa llena. Lleno mi silencio con el tono horizontal de una vocal alargada. ¿Ya? Entonces dice, camarón que se duerme, ¿no? Estoy alargando y ese es el tono horizontal. Generalmente la palabra ¿cómo se llama, profesora? Me toca hablar, ya. ¿No? Estas tienen un tono horizontal. En realidad están llenando el espacio como para no hacer una pausa y que no se note que no sé qué decir. ¿Ya? Bueno, de acuerdo con ello entonces, vamos a resolver la pregunta 2. ¿Sí? Dice, de acuerdo con lo mencionado, los enunciados, ¿qué son las etiquetas octogonales? Mira, ahí tienes que ver qué tipo de pregunta sería para que tú asocies el tipo de tono que ya se sabe que tiene, ¿no? ¿Qué son las etiquetas octogonales? A ver, dígame, esta pregunta, ¿es variable o no es variable? ¿Tiene un dato que tú tienes que hallar o es más bien para que tú respondas sí o no? Bueno, ¿qué son las etiquetas? Sí, no le puedo responder con un sí. Esta tiene que ser una pregunta o oración interrogativa pronominal o parcial. Estas tienen tono descendente, ¿cierto? Segundo enunciado.
¿Es importante que los productos las lleven en sus empaques? Bueno, esta sí es una pregunta de sí o no. ¿Es importante tal? Sí, sí es importante. ¿Es importante que los productos las lleven? No. Puedo responder con sí o no. Quiere decir que su entonación va a ser ascendente. Y la última, los padres de familia deben prestar atención a lo que consumen sus hijos. Esta es una informativa, ¿no? Es como un comentario, una informativa comentario. Y las informativas enunciativas se llaman, tienen tono descendente. ¿Cuál sería la respuesta entonces en la 2? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál sería la respuesta? La E. Ajá. La E sería la respuesta. Ok, ahora vamos a continuar con la función distintiva de la entonación, porque lo que hemos visto es lo fonético, ¿no? O sea, ¿qué características fonéticas tienen las oraciones? Ahora veamos lo fonológico, ¿ya? Vamos a ver lo fonológico. ¿Recuerdan ustedes que las palabras tienen acento? Por ejemplo, mesa, ¿dónde está el acento? En me, ¿cierto? Ya, la entonación. Cuando yo digo el acento fonético de mesa está en me, ¿qué tipo de entonación tiene? Descendente. ¿Por qué? Porque es enunciativa, pues estoy informando. ¿Sí? Ahora, veamos la función distintiva de la entonación. En algunas ocasiones, ¿sí? En algunas oraciones, la entonación cumple función distintiva. ¿En qué oraciones? Cuando tienes oraciones enunciativas versus oraciones interrogativas directas totales. Solo en ese caso. Solo en ese caso. Veamos. Por ejemplo, primera oración. Elsa viajará mañana por trabajo. Mi intención es informar, así que mi entonación se va a caracterizar por tener un tono descendente. Esa misma oración con esas mismas palabras, sílabas y acento, puedo cambiar la entonación final, el tonema final, hacerlo ascendente y por lo tanto la oración ya no va a ser enunciativa sino interrogativa. Elsa viajará mañana por trabajo. Ahí está. La parte final la he cambiado. He dicho trabajo o. Mi O ha sido más aguda que trabajo, que es más grave. O, ¿no? O. Diferentes, ¿no? Elsa viajará mañana por trabajo. Esa es enunciativa. Informa. Tono bajo, descendente. Elsa viajará mañana por trabajo. Esa última O es como un gallito, como un falsete, sube un poquito y ahora es una interrogativa. ¿Ya? Solo con estas oraciones. 1, enunciativas. 2, interrogativas directas totales. Solo con ellas. Otro ejemplo, participará en la maratón distrital. Tono bajo. Participará en la maratón distrital. En la parte final sube y se vuelve interrogativa directa total. Profesora, y si a mí me dan una oración interrogativa, por ejemplo, pronominal, ¿dónde has estudiado? ¿No? Si me dan esa, entre signos de interrogación, ¿la considero o no? No, no, solo vas a estar atento o atenta si es que tienes una interrogativa directa, que sea total. Veamos entonces la pregunta. Antes de ver la pregunta, creo que hay ejercicio. Sí, hay un ejercicio. Marque la opción donde el acento y el tono cumplen función distintiva. Esto se parece a la pregunta número 3 del cuadernillo. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver entonces. Dice, marque la opción donde el acento cumple función distintiva. Dime dónde será la capacitación. Vamos a buscar. ¿En alguna de estas palabras puedo desplazar acento? A ver, dime. ¿Dónde? Será. Capacitación, capacitación. No, ninguna de estas palabras puedo desplazar acento y hacer cambiar significado. Así que aquí el acento ninguna. El tono, tampoco, pues, ¿no? Porque no se trata de oraciones interrogativas, directas o enunciativas. Ese dime dónde es una interrogativa indirecta. Indirecta, porque tiene el dime dónde. No puede ser. Veamos la B. ¿Quiénes organizarán el sorteo? Esta es una interrogativa pronominal. Tiene el pronombre quiénes. Yo no sé quiénes, eso me falta, ese dato me falta. Es como una ecuación donde digo, ya X, dime quién es X. ¿Quiénes? Juan y Pedro. No sé, ¿no?
Entonces, esta no puede tener como fonema el tono, ¿sí? No puede. Las preguntas pronominales jamás cumplen función distintiva. Entonces, no puede ser eso. Tampoco hay acento, ¿no? Y no puede decir quién es, organizaran, sorteó, no, sorteo, sorteo sí, no, sorteó, sí puede ser. Pero el tono no va a cambiar. Vamos a ver la C. Cuidó bien la salud de los niños. A ver, cuidó. Sí puede, ahí no. Cuidó, ahí sí se puede. Salud. Niños, ya. Cuido, es así. Ahora, esta oración es enunciativa, informa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que alguien me está informando que hay otro alguien que cuidó bien la salud de los niños. ¿Está? Enunciativo. O sea, puede cumplir función distintiva si es que yo cambio el tono. Vamos a ver. ¿Cuidó bien la salud de los niños? Sí, ¿no? Puede cambiar, puedo volverla interrogativa total. Es decir, la respuesta puede ser sí o no. Entonces la respuesta es la C. En la opción C, se trata de una oración enunciativa que puede cambiar a interrogativa. Y además está la palabra cuidó, que puede desplazar el acento a cuido y con ello también cumplir función distintiva. La respuesta es la C. En la 2, ¿no? Elija la alternativa donde la inflexión tonal final es ascendente. ¿Cuándo es ascendente? Con las oraciones interrogativas directas totales, es decir, cuando respondes con sí o con no. Solo algunas preguntas podemos responder con sí o con no. ¿Cuándo? Cuando son totales. ¿no? Entonces dice, ¿dónde viven los primos de José? En Ica. No puedo responder con sí o no, tengo que dar la variable. Esa no puede ser. Ignora los motivos de su despido. Esta es informativa. ¿no? Solo hay tono final ascendente en un caso, cuando se trata de preguntas directas totales. Esta tampoco es una pregunta. 3. ¿Sancionaron a los culpables, Olga? ¿No? ¿Sancionaron? Sí. No. Esta puede responderse con sí o no. Ese es tono final ascendente. Y la última, ¿celebró el cumpleaños de su hijo? Puede ser sí, puede ser no. Así que la 3 y la 4 es la respuesta porque pueden responderse con sí o no. Ahí están las respuestas. Ahora, de acuerdo con ello, vamos a responder las preguntas 3 y 4. ¿Sí? 3 y 4. Les doy un minuto y escuchamos sus respuestas. Un minutito. A ver, muchachos, ¿a alguien le salió la pregunta 3? ¿Cuál sería la respuesta? Pueden levantar la manita o pueden escribir en el chat. A ver, Kiara, te escuchamos. ¿Sería la B? La B, exactamente, ¿no? La 2 y la 4. Muy bien, las palabras serían terminó, termino, peleo y peleó. En 2, terminó con su investigación, que tiene un tono ascendente, una pregunta, puede ser dicha con tono descendente, como una enunciativa. Y en la 4, la enunciativa puede ser dicha como pregunta. Muy bien, Kiara. La respuesta en la 3 es la B. Yo considero que esa pregunta es de nivel intermedio. La 4 la considero fácil. Bueno, yo la considero. Vamos a ver si ustedes así.
¿Qué dicen de la 4? ¿Alguien ha respondido la 4? ¿Nos tiene una respuesta? ¿Nos puede decir su respuesta? ¿Sí? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno? A ver. Vamos a ver, ¿sí? La 4, ¿qué dice? ¿Por qué no llegaste a la cita? Esta es una oración Sería interrogativa. la B, Miss. La B también, la B también, ¿no? Es la única que tiene tono ascendente porque es una pregunta directa, total o absoluta. Es la única que puede responderse con sí o no. Todas las demás también, bueno, la A, C y D son preguntas, pero son parciales, son pronominales. Su entonación siempre va a ser una entonación final descendente. Y la última es una exclamación. Las exclamaciones también tienen tono descendente. Vamos a continuar con la segunda parte que corresponde a la sílaba. ¿Ya? La sílaba. La sílaba es una unidad muy importante porque gracias a ella podemos conformar las palabras de un idioma o de una lengua. ¿Ya? Es ella la que te va a decir, a ver, esta sílaba existe en la lengua, entonces sí puede formarse esta palabra. Esta no existe, no se va a formar la palabra. ¿Sí? Entonces hay reglas para que se estructuren las sílabas en el español, que estamos hablando de esa lengua. Por eso dice aquí, es la mínima unidad o la unidad mínima de pronunciación de una palabra. Y yo diría algo más, ¿no? Es la estructura de las palabras de una lengua. ¿Ya? Es el eje que organiza, es el patrón que organiza la palabra fonológica, la palabra cómo se pronuncia en una lengua. Su estructura es la siguiente. Tiene un núcleo, que es lo más importante. Tiene un núcleo silábico. ¿Sí? El núcleo de la sílaba es la vocal. Y pueden aparecer márgenes, que son las consonantes. Márgenes silábicos que son anteriores o prenucleares y márgenes silábicos que pueden ser posteriores, se llaman posteriores, están después del núcleo y se llaman también postnuclear. ¿No? Prenuclear antes del núcleo, postnuclear después del núcleo. ¿Sí? Ahora, algo también importante es que el ataque y la coda o los márgenes silábicos se van a caracterizar por ser opcionales, o sea, no son obligatorios. En cambio, el núcleo sí lo es. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo que decir, ¿no? En la palabra pan, que tiene una sola sílaba, podemos encontrar margen silábico anterior, P, núcleo A, margen silábico posterior, N. El margen silábico anterior se denomina ataque, ¿ya? También lo llaman así, ataque. Y el margen silábico posterior también es llamado coda. Coda, ¿ya? Tenemos entonces en la palabra pan, tenemos tanto ataque, núcleo como coda, ¿no? Ahora, si hacemos la palabra panda, por ejemplo, la sílaba pan estructura la palabra panda, pantalón, ¿no? ¿Qué más? A ver, pan, a ver, ¿qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? A ver, no, compadre no es, ¿no? Voy a decir compadre no es. Ya, pantalón y panda. Cuando decimos la palabra panda, la sílaba pan aparece, ¿no? ¿Qué pasa con la siguiente sílaba da? Bueno, en la siguiente sílaba da encontramos el núcleo A y el ataque da, pero ya no hay coda. En panda, en la sílaba da, ya no hay coda. Pero si digo en plural, a ver, pandas, ¿no? Si fuera das, da sería la D, perdón, la D sería el ataque, la A sería el núcleo y la S sería la coda. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que las sílabas constituyen palabras, ¿sí? Acá todas las palabras son monosílabos, ¿no? Pan, zinc, flor. Bueno, los ejemplos son monosílabos, son palabras con una sola sílaba. Pero las palabras pueden tener 2, 3, 4 sílabas, ¿cierto? ¿Sí? Acá porque queremos que se explique y que quede claro la estructura de la sílaba, pues se está colocando monosílabos, ¿ya? Solamente para aclarar ello. Ya sabemos que no todas las palabras tienen, o todas las sílabas tienen ataque, ¿no? Por ejemplo, en la palabra amor hay dos sílabas, a y mor, ¿no es cierto? Pero la primera sílaba a no tiene ataque, ¿no? Tampoco tiene coda, solamente está el núcleo a, no hay más.
Pero ¿qué pasa en la sílaba mor, ¿no? La sílaba mor de amor. Bueno, mor sí tiene ataque, que sería la M, O sería el núcleo y la R sería la coda. ¿Sí? Entonces, las palabras tienen distintas sílabas. ¿Sí? Distintas sílabas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que pan tiene ataque, tiene coda. En zinc vemos que la coda tiene 2 consonantes, o sea, no necesariamente debe tener una, pueden tener 2. En flor, el ataque tiene 2 consonantes. ¿Ya? Entonces, por eso dice, está conformado por consonante o consonantes en plural. Puede haber más de una. Veamos las clases de sílabas. Las sílabas se clasifican por su intensidad, que sería lo rosado que estamos viendo allí, en tónicas y átonas. ¿Cuándo se llama tónica la sílaba? Cuando tiene el acento, que ya hemos visto, que es una propiedad fonética y a veces fonológica también, a veces, cuando cumple función distintiva. La sílaba tónica es aquella que tiene el acento, la que recibe el acento, es la que tiene mayor fuerza de voz. Mientras que las átonas o la átona, dependiendo de cuántas sílabas tenga la palabra, va a ser aquella que tenga menos intensidad que la tónica. En comparación con la tónica, tiene menos intensidad. Así, por ejemplo, vamos a ver las palabras amistad y carácter. Y la parte que está en rosado estas flechitas, no sé, ¿no? Rosadas, nos están diciendo qué tipo de sílabas son. La palabra amistad presenta 3 sílabas. 3 sílabas, ¿sí? Y de las 3 hay una que tiene mayor intensidad. Las otras 2 tienen menos en relación con ella. Tat es la sílaba tónica, tiene mayor intensidad que a y mis. Por lo tanto, a y mis son átonas. Carácter. Rak tiene mayor intensidad que K y Ter y por lo tanto es la tónica y K y Ter son las átonas. Ahora, existe otra clase de sílabas según su terminación. Se llaman abiertas o libres si terminan en vocal y se llaman cerradas o trabadas si terminan en consonante. Ejemplo, en amistad, que tiene 3 sílabas, ¿no? La única que termina en vocal, ¿sí? La que termina en vocal, la que es una vocal, es la A, es una sílaba abierta. En cambio, en mis no termina en la vocal I. Después de la I todavía hay otra consonante, la S. O sea, termina en consonante. Acaba en consonante S. Por eso es cerrada. También llamada trabada. Lo mismo, ¿no? Se ha cerrado el canal vocal, se ha trabado el canal vocal porque se trata de una consonante que tiene obstáculo. Luego está tat, la siguiente sílaba, tat. No termina en vocal, termina en consonante, por eso es cerrada o trabada. En la palabra carácter, encontramos nuevamente la primera sílaba es abierta porque termina en vocal y las otras 2 son cerradas porque terminan en consonantes C o R, respectivamente, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está, ahí vemos. Ahora, de acuerdo a la estructura silábica, a ver, vamos a ver. A, núcleo. No tiene margen silábico anterior, no tiene posterior. ¿Ya? Mis. La M, margen silábico anterior, también llamado ataque. I, núcleo. S, margen silábico posterior, o también llamado coda. Recordando lo que hemos visto en la diapositiva anterior. TAT. T es ataque a núcleo de coda. Carácter, K, a ver, la K, la primera sílaba de carácter, K. La C sería margen silábico anterior o ataque y la A, núcleo. Ya no hay coda, no hay coda. En cambio, en GRAC hay todo, ¿no? R, la R sería ataque, la A sería el núcleo y la C la coda. En TER, la T sería ataque, la E núcleo y la R coda. Y ya está. ¿Sí? Esto es con respecto a las sílabas. ¿Sí? Ahí está. Voy a ponerlo allí para que le tomes una captura y te acuerdes. ¿Sí? Tomar una captura. ¿Ya? ¿Listo? Está. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que también te acuerdes y podamos desarrollar la pregunta 5. Ya vamos a desarrollar la pregunta 5 y también vamos a ver esto. Antes de aquí. Pregunta 5. ¿Qué dice? Tenemos 2 columnas en la 5. Ya tenemos una oración, manifestó su opinión, es su principal motivo, separó la mercadería, él conduce el camión, etc. Y luego, ¿qué hay? Tipo de sílaba. ¿Ya? Tipo de sílaba. A ver, chicos. ¿Cuál sería la respuesta en la 5? ¿Sí? A ver, Kiara, te escuchamos. ¿Cuál crees que es la respuesta?
Creo que sería la E. La E, exacto. En manifestó su opinión, to sería tónica libre. ¿Está bien? Manifestó. Tónica, si tiene el acento, y libre, termina en vocal. En principal motivo, prin es entonces una átona, no tiene el acento está en pal, y trabada porque termina en N, consonante. Separó la mercadería, C es átona y libre porque termina en vocal. Y la última, camión, es bueno, tónica, tiene el acento y es trabada. La respuesta en la 5 es la E. Vamos a ver ahora este ejercicio de aplicación número 2. ¿Qué nos dice? 1. ¿Sí? Lea las oraciones e identifique en qué alternativa la palabra subrayada presenta sílaba tónica, trabada. Tónica, trabada. ¿Ya? A ver, inicio. A ver, inicio. ¿Ya? La tónica es ni. Ni. ¿No? Eso es lo que tengo que hacer, subrayar la tónica. Ni. O pensar cuál es la tónica. Ni sería, ¿no? Ahora, ¿esa tónica es trabada? No, es libre. Ni, es libre, termina en i. A ver en la B, desprecio. Desprecio. ¿Cuál es la tónica? Pre. Ahí está. ¿Termina en consonante para que sea trabada? Las trabadas terminan en consonante. No, termina en vocal. La vocal es E. Despre. Pre. Termina en E. La siguiente, les envió un fraterno saludo. Sílaba tónica. Frater. No. Sílaba tónica ter. ¿Termina en consonante? Sí. Ah, ya. Esa es la respuesta entonces. ¿Sí? Ahí entonces primero tienes que hallar cuál es la tónica y pensar si esa tónica es trabada, que es lo que están pidiendo. En la número 2, dice, la estructura de la sílaba, a diferencia del margen silábico, el núcleo es imprescindible. ¿No? O sea, es obligatorio, no es opcional como si lo es el margen silábico. Considerando lo mencionado en el enunciado, ellos comían el queso pasteurizado, las sílabas de las palabras subrayadas presentan los núcleos silábicos. A ver, vamos a ver. En ellos, vamos a pensar en ellos. ¿Ya? No nos piden ellos. Ellos, si estuviese subrayada la palabra ellos, ¿cuáles son los núcleos? Ah, ya, pues. Primera sílaba, E. ¿Cuál es su núcleo? E. Segunda sílaba, yos. ¿Cuál es su núcleo? O. Entonces los núcleos de ellos son la E y la O. Ahora la pregunta es, en comían, ¿cuáles son las sílabas? Co, mi, an. Ahí están las tres sílabas. El núcleo en co, la O. El núcleo en mi, la I. El núcleo en an, la A. ¿No? Sería O, I, A. Y en queso, ¿cuáles serían los núcleos? Sílabas. Que, so. ¿Cuál es el núcleo en la primera sílaba? Que. La E. La U no suena, ¿eh? La U no suena. ¿Ya? El núcleo es la E. ¿Y el otro núcleo? La O. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Oía, EO. Ahí está la respuesta en color rojo. ¿Ya? Ahí están las respuestas. Vamos entonces, ahora sí, a responder. No, nos toca ver ditongos y si la veo antes de responder. Estoy hablando, iba a pedirles que respondan las 6, pero todavía ni siquiera hemos visto. ¿Sí? Vamos a... Tómale captura a esto, ¿no? Para que sepas, haz una captura. Y pasamos a lo que nos toca, lo que sigue. ¿Ya? Veamos. Las reglas del silabeo ortográfico. Vamos a considerar 3 reglas, ¿ya? Para que podamos silabear bien y podamos responder, por ejemplo, la pregunta 9 que tiene que ver con silabeo. Por ahí hay algunas preguntas que siempre vienen para silabear. 1. No se olviden, la consonante que se ubique entre 2 vocales se silabea siempre con la segunda. Es el caso de los casos que hay prefijos, sobre todo. ¿Ya? Por ejemplo, mira, la palabra dice subestimar. Y está el prefijo sub, que generalmente cuando vemos prefijos, nuestra conciencia, yo creo que como hablantes de una lengua, decimos hay que separar en prefijos. ¿No? Siempre es esa conciencia que nos dice, pero aquí en las reglas del silabeo ortográfico tienes que dejar de lado un poco tus reglas morfológicas y centrarte en las reglas que vamos a ver. Si hay una consonante entre 2 vocales, se pasa a silabear con la segunda. La B está entre la U y la E.
En subestimar, la letra B está entre la letra U y la letra E. Por lo tanto, lo silabeamos, o silabeamos la palabra como está allí. Subestimar. ¿Ya? Lo mismo en suboficial, ¿no? Suboficial. ¿Cómo sería suboficial? Estoy poniendo el mismo prefijo sub, porque muchos de los hablantes piensan que suboficial se debe silabear suboficial, ¿no? Muchos piensan eso. O sea, es natural. Yo diría que es natural pensar así, porque es nuestra propia conciencia. Pero no debemos silabear así. Debemos silabear de acuerdo a esta regla, ¿no? Si suboficial, la B, está entre la U y la O, pasa a silabearse con la segunda vocal. ¿Cómo sería? Su, guión, bo, guión, fi, guión, cial. ¿Ya? Y bueno, siempre que una consonante esté entre dos vocales, se va a silabear con la segunda. No se olviden. Pasamos a la segunda regla. El grafema X, o sea, la letra X entre vocales, acompaña a la segunda también. O sea, esta regla también es para la X. ¿Sí? Taxi. La X también es una consonante que está entre dos vocales y se silabea con la segunda. En exuberante, la X está entre dos vocales, se pasa a silabear con la segunda. La H no impide la formación de sílabas, porque no suena actualmente en español, antes sí sonaba, ¿no? Y pasó a hacerse muda o a perder sonido en la época medieval. Bueno, tenemos una H aquí que es muy interesante, de inhalar. Haz como si no existiese. La tachas, la borras, le pones una rayita momentáneamente y luego la colocas. Cuando tú haces de cuenta que en esta la H, ¿qué ocurre? Te quedas con la N entre la vocal I y la vocal A, ¿no? Inhalar. Entonces, ¿qué haces con la N? Cuando está entre dos vocales, pasa a silabearse con la segunda, con la A, porque la H no cuenta. ¿Ya? Es como si no estuviese un fantasma ahí. ¿Ya? La N pasa con la segunda, entonces decimos inhalar. Lo mismo en desheredar. La H no suena en desheredar. No decimos voy a desheredar. No. Desheredar sería entonces, la H no cuenta, la H no cuenta, y por lo tanto, la S está entre dos vocales y se silabea con la segunda E. Desheredar. La H no suena. La H no suena. ¿Sí? La siguiente en exhortar. La H no suena, la X pasa con la segunda. ¿Cómo sería en inhumano? ¿No? ¿Cómo sería en inhumano? A ver, la H no suena, hago de cuenta que no está. La N, que está entre la I y la U, pasa con la segunda. Y, nu, siguiente sílaba, nu, ma, no. ¿Ya? Ahora sigamos viendo, tómale esto una captura para seguir viendo las reglas del silabeo. Antes de tomar una captura porque nos toca ver ya las secuencias de vocales, ¿no? Las secuencias vocálicas. Paso entonces. ¿Qué es una secuencia vocálica? Es aquel caso en que cuando tú pronuncias, a pesar de que escribas una cosa, pronuncias otra. Ese es el caso de queso, ¿no? Queso. ¿Qué pasa con la palabra queso? Tú escribes la U, la E y la O, pero no pronuncias las tres vocales que escribes, solo pronuncias la E y la O, que son los núcleos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de secuencias de vocales, siempre hay que considerar cómo uno pronuncia, no tanto como escribes, ¿ya? En queso, las vocales son la E y la O, y no están en secuencia. No se pronuncian secuencialmente, porque entre la E y la O está la S, está la pronunciación de la S. Queso. Entre la E y la O está la S. ¿Cuándo hay secuencia de vocales? Cuando dos vocales se pronuncian juntas sin que haya una consonante en medio. Están sucesivas. Por eso dice, ¿qué es una secuencia vocálica? Es sucesión de vocales en su articulación. Se suceden unas tras otras. No necesariamente en la misma sílaba. No necesariamente. ¿Ya? Pero quiere decir que no hay consonante en medio. Hay dos tipos de secuencias vocálicas.
Cuando las vocales están en una misma sílaba, se llama grupo de vocales homosilábicas. Están dentro de la misma sílaba. Homo significa semejante, ¿no? O misma sílaba en este caso. Y se va a llamar grupo de vocales heterosilábicas cuando las vocales, a pesar de pronunciarse una tras otra, no están en la misma sílaba. Y este es el caso del hiato. El hiato es un grupo heterosilábico. Las vocales están en diferentes sílabas. Y el diptongo y triptongo son grupos homosilábicos, dado que las vocales sí se encuentran en la misma sílaba. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Para estas clases de secuencias vocálicas consideremos que las vocales abiertas se van a llamar abiertas, tanto a la vocal baja A como a las medias EO. Mientras que la vocal cerrada o las vocales cerradas van a ser las vocales altas, I, U. Ahora ya las vamos a reagrupar. ¿Ya? La I y la U, además de altas, se van a llamar cerradas. Y la E y la O y la A, que son medias y bajas, van a llamarse abiertas, a efectos de las reglas de estas secuencias vocálicas. Veamos cuándo sí presentamos grupos vocálicos. Aseo presenta grupos vocálicos, ¿no? Aseo es una palabra que presenta 3 sílabas. A, C, O. Esas 3 sílabas presentan núcleos, 3 vocales. A, E, O. Hay 3 vocales, pero no todas están formando secuencia. Solo hay secuencia vocálica entre la E y la O. Solo en ellas dos hay secuencia vocálica. ¿No? La A no tiene secuencia con la E, porque hay en medio una S. La secuencia está entre la E y la O. En vóley, ¿no? Una palabra como vóley tiene 2 sílabas. Vóley. ¿Sí? Vóley. Ahora, ¿cuántas vocales se pronuncian? En la primera sílaba, vo, la O. Y en la segunda se pronuncian 2 vocales, la E y la I, ley. No es que solo se pronuncie la E. Quiere decir que la consonante Y suena como una I. Y entonces ahí hay grupo vocálico. Porque el grupo vocálico, la secuencia vocálica, no solamente es cómo se escribe, sino sobre todo cómo se pronuncia. En la siguiente palabra, desagüe, presenta 3 sílabas. Hay 4 vocales, ¿no? E, A, U y E. E, A, U y E. Y hay grupo vocálico en U y E. La U suena, por eso se ha puesto diéresis, ¿no? Porque suena. Ue. Ahí tenemos también otro grupo vocálico. Estas sí presentan grupos vocálicos. Así que ya saben, hay que estar atentos a cómo se pronuncia. No hay grupo vocálico a pesar de que se escriba la U. En quena no hay grupo vocálico, la U no suena. En guerra no hay grupo vocálico, la U no suena. En aguinaldo lo mismo, no hay grupo. Y en esquina tampoco. ¿Sí? Entonces no va a haber grupo vocálico si es que la U no suena y es parte del grafo Q o U, ¿no? No va a haber allí. ¿Sí? Entonces tómale una captura a esta parte. Tómale una captura. Y pasamos. ¿Sí? Guárdalo. Toma una captura. Pasamos a ver el diptongo. A ver, chicos, el diptongo. Si yo les doy 2 palabras, ¿ya? Yo le doy 2 palabras. No voy a fiar. No voy a fiar hoy. Ya, les di una oración, no les di palabras. No voy a fiar hoy. ¿Dónde hay diptongos? A ver, antes de explicar el diptongo, ¿qué les parece? ¿Sí? Yo tengo mi tiendita y pongo mi letrero. No voy a fiar hoy. ¿Qué palabras presentan diptongos? No voy a fiar hoy. Vamos a escribirlo aquí para que lo veamos juntos. Antes de pasar a la explicación del diptongo, voy a insertar aquí una hojita y voy a escribir mi oración. No voy a fiar hoy. Punto. Pero es una oración. Y la voy a poner centrada, con mayor tal, sin esto. Y voy a quitarle diseño. Ay, no hay, mejor así nomás. Si no. A ver qué dice.
¿Sí? ¿Qué palabras presentan diptongo? ¿Qué significa diptongo? Que hay dos vocales que se pronuncian juntas, que tienen grupo vocálico, ¿ya? Que están juntas, están en una misma sílaba. Eso es un diptongo. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuáles tienen diptongos? Yo los escucho, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? La palabra fiar. Fiar. Fiar, ya. Otra. ¿Dónde más hay diptongo? Recuerda que es como suena, como suena. Contaría hoy porque la Y suena como una I. ¿O no? Claro. Y Lo voy. vamos a sacar. Voy. Ahí está, miren, ¿ah? Lo voy a escribir así mejor. ¿Ya? Y voy también, ya, así. Voy a cambiar así. ¿Ya? Como si fuese fonético. Ya está. Entonces tengo 3 diptongos, ¿no? Acá hay un diptongo, lo pongo de color rojito. En fiar también hay un diptongo. ¿Ya? Y en hoy también hay un diptongo. Ahí está. ¿Qué es un diptongo? Cuando pronuncio 2 vocales, no importa si se han escrito como consonantes, ¿sí? Sino que yo pronuncie y que esas 2 vocales estén dentro de una misma sílaba. ¿Ya? Eso es un diptongo. Entonces vamos a ver el diptongo. Aquí está, diptongo. Es la secuencia de 2 vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Pueden ser crecientes, decrecientes y homogéneos. Pero chicos, además hay algo más que decir. No es tan simple, porque las preguntas de diptongos no son simples, suelen ser difíciles, ¿no? Entonces yo tendría que añadir algo más. En un diptongo, siempre la vocal abierta, tienes que saber cuáles son las abiertas, la A, la E y la O. La vocal abierta siempre tiene la mayor fuerza de voz, siempre. Al menos de las dos, ¿no? Por ejemplo, en el diptongo creciente ya, ye, yo, siempre la mayor fuerza de voz la debe tener la A, la E y la O, nunca la I. ¿Sí? Entonces va a ser ya, ye, yo, o puede ser ya, ye, yo. Si quieres lo dices junto o lo separas un poquitito. O sea, no siempre el diptongo, cuando tú lo escuchas una sola sílaba. A veces hay diptongos que tú escuchas como si fuesen 2. Porque lo importante va a ser que la fuerza de voz la tenga la abierta. La abierta, ¿ya? Por ejemplo, en ansias, cuando escuchamos la sílaba sias, la mayor fuerza de voz la tiene A. No es ansías, es ansias. As suena más. La I es más cortita, ya dura menos la I. Ansias. Cielo, no es cielo. Cielo no es cielo. La E suena más, la abierta debe sonar más en un diptongo. Camión, ¿ya? La O suena más, no digo camión. Ya llego con su camión. No es camión, es camión. Siempre en un diptongo, la vocal abierta suena más, siempre. Ahora tenemos otro diptongo, gua, we, wo. La cerrada U con las 3 vocales abiertas. Siempre debe sonar más la A, ¿ya? Siempre la A. Guardar, guardar, hueco, cuota. Siempre suena más la abierta para que sea un diptongo. Por eso en nuestro diptongo anterior, no voy, no suena más la O. Voy, suena más la O. Fiar, suena más la A. No es fiar. No voy a fiar, no es fiar, ¿no? Y miren, en voy se escucha un solo golpe, ¿no? Voy, un solo golpe, una sola sílaba. Hoy, una sola sílaba, pero en fiar, algunos dirán, profesora, pero en fiar yo escucho 2. Fiar, sí, yo también escucho 2, ¿ya? Pero es un diptongo. ¿Por qué es un diptongo? Porque de las 2 vocales, la abierta, la A, suena más. Fiar, no es fiar, ¿sí? Entonces, ojito, ojito. No siempre los diptongos se escuchan como si fuese una sola sílaba. A veces se escucha como 2. Entonces, la regla debería ser la siguiente. Un diptongo es aquel, en el caso del creciente, tiene una cerrada y una abierta, y la abierta suena más.
tiene el acento, no necesariamente la tilde, sino que de las dos suena más. Es la que se escucha más, es la más audible. El decreciente. Bueno, el decreciente es al revés, ¿no? Primero va la abierta y luego va la cerrada. O sea, de la boca que está abierta se va cerrando, por eso se dice decreciente. ¿Y cuándo es creciente? Cuando está cerradita la boca y luego se va abriendo. Por eso es, ¿no? Decreciente. Primero va la abierta y luego la cerrada. ¿Cuál suena más? La abierta. La abierta. Yo tengo la A y la I, sería ay y no ahí. Ay. Si digo au, pues será au, no au. Au no puede ser, ¿ya? Ey, eu, hoy, ou. Siempre va a sonar más la abierta. Aire, náutico, peine, euro, heroico y tenemos Sousa. ¿Ya? A ver, si tenemos la palabra prehistoria, la H no cuenta, la H no cuenta. ¿Cómo se silabea prehistoria? Prehistoria, así, separado así, prehistoria, o será prehistoria. Para que yo separe la E de la I, ¿no? Para que yo diga I, se supone que la I debe ser más fuerte. ¿Sí? Para que yo separe prehistoria. Quiere decir que debe pronunciarse prehistoria y yo separo. Pero no se pronuncia prehistoria, sino prehistoria. Toria tiene la mayor de dos. Prehistoria. No es is. Entonces quiere decir que preis nunca se separa. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes que un diptongo, la mayor fuerza de voz siempre la tiene la abierta. La abierta, nunca la cerrada. En el homogéneo tenemos la I y la U o la U y la I, no importa, ambas cerradas, siempre son cerradas. Y siempre van juntas. Por ejemplo, la I y la U, viuda. Ahora, ¿qué pasa con el diptongo UI? Muchas veces nosotros como hablantes del español peruano decimos separado, ¿no? ¿Ya? Lingüística no lo separamos, pero en ruido, por ejemplo, que tienen la U y la I, muchas veces decimos ruido, lo separamos, pero no deja de ser diptongo, sigue siendo diptongo. ¿Por qué? Porque están las dos cerradas diferentes UI. Debes escribirlo en dos sílabas. Primera sílaba, ruí. Segunda sílaba, do. A pesar de que lo pronuncies como un yato, ¿ya? A pesar de eso. Conclusión, no siempre el diptongo se escucha como una sola sílaba. A veces las puedes escuchar como dos. Por eso debes saberte las reglas, las estructuras de los diptongos. ¿Cómo será contribuir? ¿Cómo separamos contribuir? Con, guión, tri, guión, buir, todo junto. Todo junto. Profesora, pero usted dice contribuir con otra sílaba más. Sí, porque a veces se escucha así el diptongo. Lo recuerda, si tú tienes dos vocales cerradas, la U y la I, que están en la sílaba, nunca se separan. Es un diptongo, es un caso de diptongo, es un tipo de diptongo llamado homogéneo. Y los homogéneos no se separan. La U y la I no las separas, así tenga tilde. Cuídate, lingüística, tiene tilde la I, pero no la separas. ¿Ya? No se separan hacia allá tilde. A ver, vamos a ver si esto va quedando claro. Por ahí debe haber alguna pregunta de diptongo. Ay, no sé si hay. Solo de diptongo me parece que no. Me parece que me equivoqué. Así pues. Me di cuenta y hice algo malo con mis hojitas. A ver. Hiatos. Me he enunciado. Grande. Sigamos viendo. Sí, todas las preguntas no solamente son de diptongo, sino todas juntas, así que tengo que terminar de explicar. Vamos a ver el triptongo. Triptongo, tenía mi otra hojita por allá. Termino triptongo y les hago una pregunta, ¿sí? Dice, es la asociación de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba.
apreciáis, confiéis, ioides, semiautomático. Ahí está. Este semiautomático me gusta, porque es diferente, porque tiene prefijo, semi. En cambio, yo creo que con Guaura, Camagüey, Aguaitar, apreciéis, o apreciáis, confiéis, ioides, como son palabras, o sea, sabemos que siempre en un triptongo la secuencia es cerrada, abierta, cerrada. O sea, la abierta siempre va en medio de dos cerradas. Siempre, esa es la regla del triptongo. Pero cuando hay que prefijar palabras, ahí está lo difícil con los triptongos, ¿no? Por ejemplo, automático. Automático. ¿Qué encontramos en automático? Un diptongo. Au. Suena más la A. No es automático. Automático, ¿no? No es, no, automático. Au, diptongo. Pero ¿qué pasa si yo prefijo con el semi, que significa la mitad, ¿no? Casi automático. O sea, no es automático, sino semi, casi, a medias, semi. Ese semi termina en I. Y cuando se junta con au, va justo a tener la secuencia que está aquí, ¿no? Cerrada, abierta, cerrada. Y se va a formar el triptongo, semiautomático. Ahí está el triptongo. ¿Ya? No es que hay un diptongo y luego hay otro diptongo, no, este es un triptongo. Lo mismo pasa en antieutanasia, que se origina de eutanasia, ¿no? Y eutanasia tiene dos diptongos, eu y sia. Pero ¿qué pasa cuando le agrego anti? Que es un prefijo que significa negación, ¿no? Anti termina en i, se junta con eu y forma un triptongo, cerrada, abierta, cerrada, y está formando ahí el triptongo. Antieutanasia. ¿Sí? A estar muy atentos, sobre todo con estas formas prefijadas. La nueva esquina. Vamos a ver. ¿Sí? En un ejercicio, vamos a ver si es que hay un ejercicio. Antes de pasar a los yatos, vamos a ver aquí de los diptongos. ¿Ya? Vamos a pasarnos ahí, porque si no, pues no está bien. Veamos. ¿Qué alternativa presenta más diptongos? Queremos autoridades que cumplan sus obligaciones. ¿Cuántos diptongos hay? Vamos a ver. Yo voy a hacer la primera, ustedes van haciendo las demás. ¿Ya? Voy a pasarme la de yato para luego explicarlo, porque quiero practicar. Queremos. Primera sílaba, que. Segunda sílaba, re. Y la última, mos. En ninguna de las sílabas hay grupo vocálico, ¿no? Porque la 1 suena, entonces no hay grupo vocálico. Yo lo dejo como estaba, esto lo van a leer. ¿Ya? Autoridades, acá sí, ¿no? Autoridades. Ahí no hay diptongo, la 1 suena, no es, ¿ya? Entonces no da nariz, cumplan. Separo, cumplan, pero tampoco hay grupo vocálico, no analizo. Sus, no hay grupo. Obligaciones, sí. Obligaciones. ¿Dónde está el diptongo? Acá tenemos un diptongo au, de abierta a cerrada, es decir, es decreciente. Decrece, de abierta, decrece y se cierra. Luego tenemos obligaciones. Acá hay otro diptongo, sio. ¿Cierto? De cerrada se abre, abierta, sio. Y se escucha más la O, sio. Aquí encontramos dos diptongos. Voy a escribir al costado. Dos diptongos. Vamos a ver la B. A ver, voy a ayudar con la B también. No hay. Acá tenemos un diptongo. Hay. No importa cómo se escriba, sino cómo suena. En aire. Ahí en aire no lo puedo separar porque era una sola sílaba casi. En aire tenemos otro diptongo. Acondicionado. Debo separar, ¿no? Tiene varias sílabas. Condicionado. Y el diptongo está en la sílaba sio, un diptongo creciente, de cerrada va abierta. Aquella no hay diptongo, porque la 1 suena amplia. Bueno, aquí sí, ¿no? En la sílaba plia, en la átona. Y en habitación también, en la sílabación, tiene 4 sílabas habitación, y es la última la que presenta el diptongo, porque es la abierta la que tiene la mayor fuerza de voz.
Siempre es la abierta. ¿Ya? No es habitación, sino habitación. La O tiene la manifestación. En amplia, no es amplía, sino plia, es la abierta. Acondició, es la O, la que suena más. Hay, es la A. Y en el otro hay igual, ¿no? Son dos hay. Ahí está. ¿Cuántos diptongos hay? 1, 2, 3, 4, 5 diptongos. Ahora es su turno. Estamos solo realizando la 1, la 2 todavía. Solo la 1, solo la 1. ¿Qué dice? ¿Cuál sería la respuesta? Les doy un minutito y continuamos. A ver, chicos, vamos a ver, ¿sí? En la C, ¿no? Hay diptongo. En la palabra realizó no encontramos diptongo, ¿no? Porque la E y la A no son cerrada abierta, las dos son abiertas. No hay diptongo hiato, ¿no? En investigaciones el diptongo está en sio, suena más la O. En lingüísticas, diptongo homogéneo en UI, que son vocales o cerradas. En lenguas, el diptongo está en was. Solo estoy señalando las vocales. Ah, no. Toda la sílaba mejor, porque en la otra sí he puesto todo. Mejor pongo toda la sílaba, ¿ya? Para no poner solo las vocales. Ahí está. Y en haitianas hay. Pero también tía. Uy, ahora sí lo hubiera separado ese mejor. No pareciera, sí lo separo. Ya, solo eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas encontramos? 1, 2, 3, 4 y 5. Igual que el anterior. En hoy miércoles el diptongo está en hoy. En la O, I, hoy. En miércoles, bueno, solo voy a considerar vocales, si no va a ser, ¿ya? Viajarán y ya. En varios, yo, suena más la O. Estudiantes, ya, suena más la A. En uruguayos, solo en gua. Gua. ¿Ya? Porque la Y no suena como I, suena como consonante. Yos. Suena como la consonante Y, no como I. Guayos, no es, ¿no? Es Dios. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diptongos.
La última, Rogelio, el diptongo sería yo. Había, no hay diptongo, porque el diptongo nunca es la cerrada la que tiene mayor fuerza de voz. Aquí es la I, ¿no? Entonces no puede ser. Siempre es la abierta en un diptongo. En estudiado, dia. Día tampoco, porque es la E cerrada la que tiene la fuerza de voz. Eso es un hiato acentual. Y en dormitorio, la yo. La secuencia yo. Entonces tendríamos 3 diptongos. Ay, 23 significa. No, 3. Ya está. Ahí estamos. Esa sería la respuesta. Vamos a continuar con el hiato porque ahí nos habíamos quedado. El hiato es la secuencia de 2 vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Hay 2 tipos de hiato. El simple, que puede tener 2 fórmulas, y el hiato acentual. El hiato simple es aquel que se caracteriza porque se separan 2 vocales abiertas, ya sean iguales o diferentes. Por ejemplo, la A con la A son iguales. Aarón, ¿no? Separamos A de A. ¿Ya? AE no son iguales, acá son abiertas nada más, ¿no? Israel. Separamos por regla, las vocales abiertas se separan. AIO, aorta. EIA, tarea. EIE, iguales. Lee, EIO, reo. OIA, canoa. OE, poeta. IOO, loor. La fórmula simple del hiato es que las abiertas sean iguales o separadas, pero siempre se separan. La segunda fórmula del hiato simple es que 2 cerradas iguales también se separen. Iguales, tienen que ser iguales, o sea, repetidas. Y, a cada I se ha repetido. Chiita, ejemplo, ¿no? Se separan. En cambio, el diptongo homogéneo se trata de 2 cerradas pero diferentes. Ya no repetidas, ¿ah? Sino IU, UI. ¿Sí? El hiato consiste en que sean iguales. Tu, un, viro, chi, ita. El hiato acentual, también llamado adiptongo. ¿Por qué se le llama adiptongo? Porque A significa negación. O sea que no es un diptongo. Tiene la misma fórmula del diptongo, misma fórmula, ¿ya? Por ejemplo, decreciente y creciente. ¿Sí? Pero la diferencia es que ahora la que tiene la mayor fuerza de voz es la cerrada, ¿no? Está tildada incluso, porque esta tilde se llama tilde disolvente o tilde del hiato acentual. Por ejemplo, ya no es ay, sino ahora es ahí. Ahí, maíz. Ya no es au, sino au, como en laúd. Ya no va a ser ei, sino leí, ei, leído. Ya no es eu, como en eutanasia, sino eu, como en reúne. ¿Sí? Acá tenemos oí y ya no va a ser hoy. Oiga, ahí está, ahí es un diptongo. Pero si yo digo oído, hiato. O no húmeno. También puede ser parecido al diptongo creciente. El diptongo creciente es ia, ia. Pero acá ya no va a ser ia, sino va a ser ia, día. ¿Sí? Ya no va a ser ua, sino ua, ua. Ie, como en ajíes. Ue, como en licúe. Io, como en trío. Uo, como en flúor. ¿Ya? Entonces, aquí estamos ante el hiato. Yo quería regresar a esta parte cuando hice el ejemplo, ¿no? No voy a fiar hoy, ¿no? Y vamos a decir mañana te fío, ¿no? Y cuando yo digo fío, ahora lo separo, ¿no? Ahora es un hiato. ¿Por qué es un hiato? Porque ahora la mayor fuerza de voz lo tiene, ya, mañana te fía, mañana él te fía. Mejor dicho, hoy él te fía. Y mira, fía aquí es un hiato acentual, pero aquí en fiar era un diptongo. ¿Y por qué? Porque era más fuerte esa. Ahora la más fuerte va a ser la I. ¿Sí? Entonces, ambos tienen 2 sílabas. Cuando uno escucha, ¿no? Fiar, fía, o sea, ambas se escuchan 2. No es como en voy,
hoy, él, que se escucha una sola sílaba. Aquí se escuchan dos. Pero en fiar es un diptongo a pesar de que se escuchan dos porque la mayor fuerza de voz lo tiene la A. Y en fía es un yato porque la mayor fuerza de voz lo tiene la I. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre un diptongo y un yato. Ahora sí, vamos a ver el ejercicio número 2. Identifique los grupos que aparecen en las oraciones. Noelia tenía una deuda cuantiosa en Guaura. ¿Qué grupos encontramos aquí? ¿Sí? ¿Cuáles son los grupos? Diptongo, yato, triptongo. Vamos a ver la primera. Yo voy a hacer la primera para que ustedes sepan el ejemplo. ¿Ya? Noelia. Entre la O y la E hay un yato. ¿Sí? Perdón, sí, pues un yato simple. ¿Ya? Voy a escribir aquí. Yato simple. Ah, yato simple. De color rojo. Entre I y A ya no hay yato, ¿no? Aquí hay un diptongo. Vamos a colocarlo de color azul. ¿Ya? Este es un diptongo. Color azul. Tenía. Entre la I y la A también hay un yato, pero este yato va a ser un yato acentual. ¿Ya? Yato acentual. De color rojo lo estoy colocando. Todos los yatos de color rojo. Deuda. ¿No? Entre la E y la U vamos a encontrar un diptongo. Un diptongo. ¿Sí? Coma, diptongo. Color azul. Para que se note, no lo estoy diciendo de color azul para que se note. Cuantiosa, cuan, también hay un diptongo entre la U y la A. Entre I y O, también diptongo. Diosa. Y en Guaura, por último, encontramos un triptongo porque está la cerrada, abierta, cerrada, que es el orden que debo recordar de un triptongo. Después de color verde. ¿Ya? Triptongo. Entonces voy a borrar mi diptongo para que se den cuenta ustedes que lo estoy haciendo como una leyenda. Diptongo de color verde. ¿Ya? Encuentro un yato simple, un yato acentual, cuatro diptongos y un triptongo. Vamos a ver la B. Romeo. Romeo es un yato simple. ¿Sí? Planea, yato simple. Zoológico, yato simple. ¿No? Y luego tenemos en Guarmey. En Gua hay un diptongo. Diptongo. Y en Mei también hay un diptongo. Suena como una I. Ahí está. Hay 3 yatos y dos diptongos. ¿Sí? ¿Qué dicen de la C? A ver. ¿Entregué tiene algún grupo? ¿Hay algo en entregué? ¿Hay diptongo en entregué? ¿En cuota? ¿En qué? ¿En pidieron? ¿En jueves? ¿Qué es lo que encontramos? A ver, les doy un minuto y los escucho. ¿Sí? Háganlo, por favor. Los escucho y ya con esto casi terminamos porque nos quedan todavía algunas preguntas.
A ver, chicos, empezamos, ¿sí? Empezamos. Entregué. ¿Hay algo ahí en esta palabra, en este verbo? ¿No? No, no hay nada. Ya. Cuota. Encontramos Diptongo creciente. un diptongo creciente. Los diptongos están de azul. ¿En qué? Igual que en entregué, la U no suena. ¿Sí? En pidieron, también encontramos un Diptongo diptongo creciente. 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 Muy bien. Y en jueves, igual, ¿no? Diptongo Diptongo creciente. también creciente. Solo había diptongos aquí. En la D, lía. A ver, en lía sí hay. ¿Qué hay en lía, chicas? Chicos, chiques. ¿Qué hay en lía? Hiato sensual. Hay un yato, ¿no? Y mis yatos están de color rojo. Lo voy a poner de color rojo. ¿Dónde estás? Rojo. Ya. En la palabra aquel hay algo. No, Diptongo. ¿no? En aquel. Ah, La no, U porque suena. suena como una que. Claro, Sí, no suena, cierto. no suena. No hay nada, no hay nada, ¿no? En la palabra truán, truán. La H no cuenta, ¿ya? Hago como que no está, la tacho. Ahí está. Truán. ¿Hay secuencia de vocales? Sí hay. Sí, diptongo. Diptongo. ¿No? No puede ser yato, ¿cierto? Porque la A suena más, ¿ya? Este es un diptongo de tipo creciente. Diptongos están azules. Diptongos azules, ya. En viajará también un diptongo, ¿no? Y en Isaías, a ver, Isaías, ahí está un poco lo difícil en Isaías. ¿Hay triptongo en Isaías? Triptongo podrá haber. Recuerden la fórmula de triptongo, cerrada, abierta, cerrada. La A no es cerrada, la I no es abierta, la A no es cerrada. No. No es triptongo. Voy a separar Isaías, ¿ya? Y la A y la I se separan. ¿Por qué? Por yato. Separo la A de la I. Y a su vez, la I de la segunda también se separan por yato. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en Isaías? Hay dos yatos entre la A y primera, ¿no? A y primera, hay un yato, pero también hay otro yato entre la I y la A. Dos yatos acentuales, ¿sí? Dos yatos. Y por último tenemos en Uruguay, esta Y suena como vocal, por eso es que es un triptongo. Diptongo. Triptongo. ¿Ya? A ver, tenemos entonces dos diptongos, tres yatos acentuales y un triptongo. ¿No? En la palabra ayer, ¿esta I suena como vocal? No, no es cierto, es consonante, ¿no? Yer, yer, ¿ya? No es, ¿ah? María, sí, acá sí hay un yato Hiato. acentual, un yato que está de color rojo. En adquirió encontramos un diptongo solo en adquirió, en yo. ¿Ya? No vayan a pensar en i también, no en ki. En ki no puede ser porque la u no suena, ¿ya? No es adquirió, no es. ¿Ah? Guay, de guairuro, ahí está el triptongo, guay. ¿Y qué más? Ahijada, ya, en ay, ¿qué encontramos aquí? Ay. Diptongo decreciente. Diptongo. Un diptongo decreciente. Ahí están nuestras. Miren, esto es la fórmula de todas. Está con colores como para que nos demos cuenta qué tipo de secuencia de vocales hay. Y cerramos con el silabeo ortográfico de estas palabras. ¿Ya? Vamos a silabear estas palabras que están aquí de acuerdo a las reglas. Nihilismo. Nihilismo. Haz de cuenta que la H no cuenta, la tacho. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes dos cerradas y que son repetidas? Este es un tipo de yato, ¿cierto? Yato simple. Ajá, entonces separo ahí. Ni y ya lo demás también. Porque dice si la ve, ¿no? Ya, ni, lismo. Ahí está. Vamos a ver la siguiente, turbohélice. ¿No? Esto es una palabra compuesta, ¿no? Turbo más hélice ya. Ahora, la H no cuenta, la voy a tachar, solo para efectos ahí de poder hacer análisis. Turbo hélice. ¿Qué pasa cuando tengo dos abiertas? Porque la O y la E son abiertas. Esto es por yato simple, se separan. ¿Ya? Turbo hélice. Ahí están separaditas. Yato simple, ¿ya? Yato simple.
Y en ni también yato simple. Entonces voy a seguir colocando mis yatos de color rojo como estaba hace un rato, ¿no? Tanto simples como yatos acentuales las voy a escribir de rojo. En la palabra guión, bueno, ya sabes que la U no suena, ¿sí o no? No suena. Entonces hay algo entre la I y la O. ¿Qué hay entre la I y la O? Es un Diptongo. Diptongo ajá, creciente. creciente, ¿no? Y los diptongos estaban de color azul, no los separo, guión no se separa porque es un diptongo. La O suena más, siempre es un diptongo. Profesora, pero yo escucho guión, así con 2 sílabas, no importa, el diptongo se escucha como 2 sílabas, pero siempre la abierta es la que suena más, y este es el caso. No separamos, ¿ya? No separamos. La siguiente, exalcalde, la X está entre 2 vocales. Profesora, pero es un prefijo, exnovio, es alcalde, ex profesor. Ya, pero no importa acá. Si está entre 2 vocales, se va con la segunda. Exalcalde. Ahí está. Separado así. No hay grupo vocálico, ¿no? No hay diptongo, no hay nada. Así nomás, solo separo. Exhortación. La H no cuenta, no impide la formación de diptongos, del silabeo, etcétera. Lo tacho. La X está entre vocales, sería exhortación. Pero aquí sí vamos a encontrar un grupo vocálico, ¿no? En ion. Es el mismo que en guión, es el mismo, es un diptongo creciente. Luego tenemos extenuado, ¿sí? Donde vamos a separar ya la X, ya no se va con la segunda porque no está entre 2 vocales, ¿no? Está entre la E y la T, entonces se queda ahí con su E. Oye, sepárate, acá está. Extenuado. En nua encontramos también un diptongo creciente, ¿no? Primero está la cerrada, luego la abierta. En superhombre, la H no cuenta, no impide, no importa. La R está entre la E y la O, así que pasa con la segunda. Y sería así, ¿no? Superhombre. ¿Ya? Porque la R, la consonante, cuando es entre 2 vocales, pasa con la segunda. Y no encontramos nada, pues, ¿no? O sea, más allá de eso, no hay diptongo, triptongo o algo más. La siguiente es deshonroso. La H no impide la formación de diptongos, silabeos, triptongos y atos. La S está entre la E y la O, pasa con la segunda y sería deshonroso. Y la H se eliminó, miren. Se me eliminó. Control Z, ahí está. Ya se ha eliminado, bueno. Seguramente la computadora dijo, no, esto está mal. Vamos a ver la siguiente, subacuático. La B, que está entre 2 vocales, se silabea con la segunda, regla general. Paso entonces a silabear. Subacuático. Ahí está. Ahora, encuentro una secuencia de vocales diptongo, porque es un diptongo creciente, cerrada, abierta. Incluso tiene tilde, ahí está, diptongo. En biauricular, es la palabra originaria es auricular, pero al poner el prefijo bi se ha creado un triptongo, ¿no? Biauricular, porque tiene la fórmula cerrada, abierta, cerrada, entonces este es un triptongo. Biauricular. Acá tengo que colocar de verde porque mis triptongos estaban de verde. Se ha creado por prefijación, o sea, no era original, pero se ha creado, ha aparecido. Y normal, puede pasar eso también. Luego tenemos anti-europeísta, que proviene de europeísta, y a su vez europeísta viene de europeo. Bueno, europeísta, al juntarse con la I de anti, ha creado un triptongo. ¿Ya? Entonces tengo la primera sílaba an, luego tieu, que se ha formado este triptongo, pro, y en peis hay un caso de hiato acentual. ¿Sí? Porque la que suena más ahora es la cerrada, tiene la tilde. Entonces, bueno, acá encontramos un hiato acentual, los hiatos estaban de color rojo, y en IEU es un triptongo que se ha creado por esta prefijación. Luego tenemos prehispánico, la sílaba tónica está en pa, entonces quiere decir que la E y la I forman un diptongo, preis, ¿no? No es la I la que tiene la mayor fuerza de voz, es la E. Luego tenemos pánico, acá hay un diptongo también, diptongo, ¿ya? Preis. La H no impide la formación de ese triptongo. Wow, es bastante, ¿no? Y a ver, vamos a ver, rehuir, ¿sí? Aquí en U, ¿qué vocales tenemos? La H no impide, no voy a tachar la H. Tengo la E que es abierta y la U y la I son cerradas. No hay un triptongo, ¿eh? El triptongo tendría que ser cerrada, abierta, cerrada.
No hay triptongo. Entonces, ¿qué hago? Separo para no tener un triptongo que no existe. Separo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con huir? En huir encuentro un diptongo. Profesora, ¿pero por qué lo separaba? ¿Puedo dejar juntos? Pues si lo dejo junto, va a romper la regla del triptongo, ¿no? No hay triptongo que tenga cerrada, perdón, abierta, cerrada, cerrada. Entonces tengo que separar, ¿sí? Separar, porque si no, haría una mala formación. Si lo dejo en una sílaba, estaría diciendo acá hay un triptongo y eso no es. Por eso separo. En rehuían, nuevamente, la E es abierta, la U y la H no cuenta, así que la tacho. La U y la I son cerradas y luego viene la A. ¿Sí? Entonces debo separar aquí por un triptongo, o sea, un triptongo, y tengo entre la U y la I un triptongo, y entre la I y la A un hiato. Entre la I y la A un hiato acentual, y a su vez entre la U y la I voy a tener un diptongo, que era de color celeste azul. ¿Ya? O sea, hay de los dos, ¿no? No puedo poner los dos colores, pero aquí hay dos. En taoísmo, entre la A y la O hay un hiato simple, y entre la O y la I, un hiato acentual. Hay dos secuencias. Entre la O y la I, hiato simple, hiato acentual, y entre la A y la O, hiato simple. En luna, guaná, ¿no? Aquí encontramos lu, na, guaná. En ua encontramos un diptongo. No hay más. En comíais, ¿no? Tenemos co, primera sílaba, mi, ¿no? Mi separado de a, hiato, y entre la a y la i, diptongo. Entre la a y la i, diptongo, y entre la i y la a, un hiato acentual. En limpia uñas, ya casi para terminar, ¿no? Tenemos limpia, acá hay un diptongo, de color celeste azul, y entre la A y la U encontramos un hiato acentual. Y la última, diccionario, dic, separo, ¿no? Sio, separo, na, irio. En sio encontramos un diptongo. ¿Se pintó? No sé si se pintó. Este. Y en grió encontramos otro diptongo. Ahí no quiere pintar. Ahí está. Otro diptongo. Y bueno, ahí tendríamos nuestras secuencias de vocales. Con esto termino. Muchas gracias. Paso a ver la última pregunta. Voy a dejar de compartir esto. Comparto una ventana. Las 4 preguntas. Y solo nos quedaba, porque he tratado de resolver casi todas las preguntas, ¿no? Ya hemos respondido la 3. Solo para los que no hemos estado atentos, de repente voy a decir cuál era la 3. Ya lo hemos hecho, ¿ya? Pero era la B. Voy a marcarla. En la pregunta 4 también la hemos hecho y también era la B. Ya la hemos hecho, no se preocupen, si ya lo he respondido. La pregunta 6 era la que me faltaba junto con la 9, ¿no? La 6, la respuesta correcta es la E. ¿Sí? La E. Es decir, la 1 rompió el limpia uñas. Corresponde a la alternativa C. 2 diptongos. ¿Sí? En pio y en pia. Rompió y limpia. Y además tenemos un hiato acentual en auñas. AU, en la secuencia AU. En la 2, ¿no? Noé viaja en Andahuaylas. Es un hiato simple, Noé. ¿No? Luego tenemos un diptongo en viaja, via. Y tenemos a ver qué más era. Un triptongo en guay. En 3, Isaías rehusó venir hoy, ¿no? En Isaías tenemos 2 hiatos, ahí y ia, y 2 diptongos. Reu, hay un diptongo, y hoy. Y en la última, Luis huía sin dirección, corresponde a la D, ¿no? 3 diptongos, Luis, hui, sion, y un hiato acentual en ia. Y en la pregunta 9, el correcto sí la veo,
No lo encontramos en la opción B. Aquí encontramos un correcto silabeo. Ahora vamos a marcar. El error en la A está en separar la palabra avión. Miren cómo se ha separado avión. ¿No? Todas las demás están bien, ¿no? Motor, turbohélice es correcto, pero avión no se ha separado bien. En la C, antihéroe, ¿no? Donde debió estar tie junto. Tie no se separan, ¿no? ¿Cuándo separo la I de la E? Cuando la I tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Mira, voy a resaltar ahí esta palabra que no está bien silabeada. En la D, el taoísmo ya es una filosofía. En filosofía ha habido el error, no se ha separado bien, ahí hay un hiato acentual. Y en la última, Lía tiene una postura anti-europeísta. Tieu debe juntarse, se ha producido ahí un triptongo. Bueno, muchachos, con esto he terminado. Todavía quedan algunas preguntas, precisamente porque hay que hacerlas con tiempo y hay que hacerlas bien. Cuando ustedes las terminen, les sugiero que asistan a las consultas académicas para que puedan, no sé, corregir algún error que hayan tenido, para que puedan verificar sus respuestas y puedan lograr sus aprendizajes. Me he pasado unos minutos, pero creo que ha sido necesario para poder explicar estas preguntas. Les deseo una buena semana, muchachos. Ahora me debo retirar, sin antes no decirles que por favor recuerden que pueden asistir a consultas académicas y que siempre mantengan su optimismo. Ya nos vemos en unos días, ¿sí? Que tengan una muy bonita semana. Nos vemos en unos días, chicos. Cuídense. Gracias por la Gracias, clase, Miss. profesora. Gracias, profesora.